Nada, bueno, pues muchas gracias por conectaros. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro del segundo ciclo de los seminarios de AFIN de 2024. Estos seminarios son impartidos por investigadores e investigadoras pre y postdoctorales y profesoras también vinculadas al grupo AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona y también por diversas expertas y expertos que solemos invitar, pues que investigan temáticas siempre vinculadas, ¿no?, a las líneas de investigación del grupo. Estos temas suelen incluir la reproducción humana, el género y la sexualidad, la familia, la infancia y la adolescencia, los cuidados, la salud y las pérdidas reproductivas, entre otras temáticas. Todas las sesiones de estos seminarios se realizan a través de esta plataforma, a través de Zoom, los jueves a las 2 de la tarde, en base a la hora central europea, en el link, que siempre es el mismo link, y es el que solemos adjuntar en los folletos que difundimos en redes sociales del Grupo AFIN. Bueno, en caso que tuvierais alguna pregunta a este respecto, pondré al final de esta sesión nuestros contactos en caso de que necesitéis alguna información. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con la participación de Violeta Saray Salazar. Su seminario se titula Sexualidades y maternidades de mujeres en dos ciudades del Amazonas brasileño. Y Violeta es investigadora, bueno, es ingeniera forestal por la Universidad de los Andes de Venezuela y también máster en antropología social y candidata a doctora del programa de posgrado en antropología social de la Universidad Federal del Amazonas de Brasil. Su investigación doctoral se titula Mujeres Madres del Río Negro, Sexualidades Femeninas y Maternidades de Personas Nacidas en la Orilla Izquierda del Río. Violeta está actualmente realizando una estancia de investigación en el grupo AFIN durante unos meses y bueno, hoy nos hablará sobre su investigación que trata de comprender la sexualidad femenina de mujeres que son madres desde la mirada antropológica y decolonial, considerando las interseccionalidades y conceptos feministas. Ella se fundamentará en los estudios de las moralidades con la finalidad de producir una reflexión sensible que reconoce la diversidad de experiencias y prácticas sexuales en diferentes contextos culturales. La etnografía se propone y promueve el reconocimiento de las maternidades y sexualidades de mujeres nacidas en el Amazonas brasileño. Su presentación durará alrededor de 30 minutos, por lo que en la segunda parte, cuando ella termine, pues abriremos la ronda de preguntas, comentarios, si alguien quiere generar pues un poco de conversación. Y si durante la presentación de Violeta pues surge alguna pregunta, algún comentario, os agradeceríamos que la dejéis por escrito en el chat para retomarla pues una vez que abramos el debate, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esto es todo por mi parte de momento. Le cedo la palabra a Violeta y, bueno, pues muchas gracias, Violeta, por estar hoy con nosotras. A ti, Paula, gracias. Gracias a todas por estar aquí. Bueno, Carolina, Marisela, Raquel, Estel, Lynn, gracias. Y bueno, voy a presentar aquí, a compartir pantalla. Y bueno, mi investigación, este seminario, ¿me están viendo? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí, vale. Eh, Como decía Paula, yo soy estudiante de doctorado del programa de posgraduación en antropología social de la Universidad Federal de Amazonas, orientada por Raquel Biggers. Y en esta estancia estoy orientada por Bruna Álvarez. Esta estancia es financiada por la CAPES, que es una institución de financiamiento de perfeccionamiento profesional y de investigación de Brasil. Y bueno, ahora voy a presentar una parte de los datos de mi investigación y un poco en cómo me fundamento en algunos teóricos tanto de Brasil como del sur global. Primero voy a comenzar por esta presentación que sería yo como antropóloga en formación, como persona mergulhada dentro de una ciencia
bueno, que tiene muchísimos años y, y que llegué a partir bueno, a partir de la maternidad, aunque anteriormente trabajaba, hacía trabajo social y me había orientado en la carrera de ingeniería forestal eh, al trabajo social y al trabajo con comunidades tradicionales, con proyectos de empoderamiento de mujeres en Venezuela. Y bueno, me baso un poco en la idea de Silvana Nascimento, una antropóloga brasilera que diserta sobre el cuerpo de la antropóloga, en este caso, bueno, como parte de una metodología. Entonces, bueno, como mujer, yo me identifico como una persona mestiza, un poco eh, bebiendo de la idea de Gloria Anzaldúa, eh, pensando en una sociedad latina y en una persona que se cría en una identidad que puede ser negra, que puede ser indígena, probablemente blanca en algún lugar, pero que todo eso se describe como latina, ¿no? Eh, Cuando en 2018 yo llegué en Manaus para hacer la maestría, llegué también en un momento de una migración significativa de venezolanos para el norte de Brasil particularmente. Y esto tuvo un peso simbólico y psicológico en todo lo que es mi experiencia como antropóloga, mi experiencia en la posgraduación y, y bueno, en la misma relación con mis compatriotas, con mis paisanos dentro de Brasil bueno, del mundo en general. Eh, en muchos momentos en este proceso me he cuestionado ese lugar quizás de poder, ese lugar de hablar, ese lugar que se cuestiona cuando se es antropólogo, cuando se hace una práctica antropológica. Y bueno, muchas veces me preguntaba si realmente tenía un lugar de poder en esa relación con mis interlocutoras, en esa relación con las mujeres que participan, sobre todo porque, bueno, en algunos momentos el contacto con las interlocutoras fue desde como venezolana más que como antropóloga o como académica, ¿no? Eh, entonces, a partir de eso, de esa idea de Silvana Nascimento, considero como de relevancia esa experiencia, o sea, me he trabajado en esa experiencia subjetiva y de la posición política y social que ocupo en todo este campo, ¿no? Entonces, muchas veces he tenido que reflexionar sobre los análisis que estoy haciendo y sobre el punto de vista que estoy teniendo. Eh, y de ahí entonces pienso en esta idea de la etnografía encarnada como una experiencia que viene desde mí como pesquisadora, como investigadora, y que se construye toda esa identidad eh, que viene de mi trayectoria, de mi posicionamiento político que a lo largo desde la maestría hasta ahora, hasta el doctorado y quizás antes de la vida académica en la posgraduación, ha sido importante. Entonces, bueno, esta posición me ha permitido entender muchas dinámicas culturales, sociales. Veo un poco de lo que sería el feminismo mestizo de esta Gloria Anzaldúa y del feminismo negro y, y, y del feminismo decolonial. En ese caso, bueno, cuando hablo de la decolonialidad me fundamento un poco en las ideas de François Bergès, que es una socióloga francesa
del feminismo decolonial, que escribe sobre el feminismo decolonial. Oyuranki Oyewomi, que aún no consigo decir su nombre bien, que es una nigeriana socióloga que trabaja sobre el concepto de género y sobre la construcción del concepto de mujer o de la idea de mujer y de género de Occidente usado en territorios del sur global o particularmente en Nigeria. Y Lila Abulugu es una de mis mayores dificultades. Bueno, aquí está Raquel, que me ha acompañado. Mis mayores dificultades dentro de la antropología es aprenderme los nombres de las autoras y pronunciarlos también. Pero bueno, son autoras que me hacen pensar en esa idea de poder ver o de poder tener una sensibilidad a la diversidad de experiencias individuales y de cómo evitar quizás generalizaciones en cuanto a la cultura, en cuanto a la visión, en cuanto a la mirada y la comprensión de las particularidades de cada sociedad o cultura. Bueno, cuando se habla de una Panamazonia, aprovechando aquí esto, se habla entonces, la Amazonia es en América del Sur, ubicada en América del Sur, y comprende 9 países. Y los más significativos o los estudios de antropología que más utilizo sobre la Amazonia son estudios hechos en Brasil, en Perú y en Colombia, ¿no? Y sobre todo estudios que se hacen en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Y bueno, los estudios de la Amazonia que se han hecho tanto en el núcleo de estudios al cual pertenezco, como en otras regiones de, 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 del Amazonas. Bueno, en la foto yo con mi pequeña, soy madre de una niña de 8 años. Y aquí entonces, bueno, un poco para localizar lo que serían mi área de estudio o el espacio geográfico en donde he trabajado, que sería la ciudad de Manaos, que es una ciudad bastante grande, con unos 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes, sí. Y bueno, es 4 veces el territorio del estado de Amazonas. Las dos ciudades quedan en el estado de Amazonas. Es un estado que es 4 veces el país de España y unas 2 veces Venezuela. Y bueno, es un territorio que se accesa principalmente por vía fluvial a la mayoría de las ciudades, por barco. La ciudad de Manaos se accesa por vía aérea y también en la ciudad de Santa Isabel de Río Negro, que es esta ciudad pequeña que queda en el río Negro. El río Amazonas está formado por 2 ríos, el río Solimones y el río Negro. Y, y en este particular está el río Negro, que es donde básicamente están establecidas en la margen izquierda del río estas dos ciudades. Eh, hay una cuestión que siempre se me viene como ese deseo de describir una América Latina, de entender esa idea de una América Latina, pero que bueno, por cuestiones de tiempo y cuestiones de establecer un campo y por la base que vengo, trabajo específicamente en el Amazonas, pero en esta estancia y en estos procesos de compartir con diferentes investigadoras y personas también de la sociedad en general, consigo ver un poco estos diferentes conceptos o estas diferentes formas de llamar un territorio o una región grande, como es América Latina, que en Venezuela se habla de América Latina, en Brasil se llama Latinoamérica, y bueno, aquí en España cuando se habla de esa región a veces se habla de una América del Sur.
Entonces, en esa América del Sur, en esa Latinoamérica, está una región bueno, que en este caso hablo como, o se habla como el Amazonas o la Amazonía. Em, Mis basamentos teóricos en cuanto a lo que sería esa Amazonas está un poco orientado, un poco no, orientado por Raquel Biggers, que tiene 20 años de trayectoria dentro como investigadora del Amazonas. Y, y bueno, Nathan Lima Souza, que trabaja un poco sobre las violencias, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de estos dos autores y, y bueno, un poco lo que ha sido, lo que he podido visualizar en estos 6 años que llevaba viviendo y conociendo el Amazonas. Eh, Manaus como ciudad y el Amazonas, pero Manaus como ciudad es una metrópolis significativa, multicultural, que ha tenido una migración desde hace, en algunos momentos, si no me equivoco, a principios del siglo XVII. Ahora estoy. Fue una de las principales ciudades de Brasil. eh, por el caucho, ¿no? Y en donde, bueno, los franceses tuvieron una influencia significativa en la construcción de la ciudad. Y a lo largo del tiempo, en las diferentes, no sé, en estos 300 años, ha habido migraciones de japoneses, de europeos de diferentes lugares, de sirios, de chinos. Eh, y cada uno de estas culturas o cada uno de estos migrantes han tenido una influencia en lo que es la región. Eh, las últimas migraciones más significativas han sido de los haitianos, aproximadamente en 2015, y en 2017-2018, 2015 no, creo que fue antes, en 2017-2018 la migración de los venezolanos, que bueno, hace una diferencia en la ciudad en cuanto a la presencia de estas personas, ¿no? También hay una movilización hacia el norte de Brasil, de las personas del nordeste, por ejemplo, que podría ser considerar como una migración regional o una migración nacional, en que muchas veces los nativos brasileños dicen como que Manaus es un lugar para hacer dinero o Manaus es una ciudad para trabajar. Y bueno, de allí diferentes autores y diferentes investigadores, entre ellos Biggers, que analiza diferentes emprendimientos que se han hecho en la región con el fin de articular o equilibrar la relación entre lo que es la selva amazónica y la presencia humana, ¿no? Entonces, en el trabajo de Biggers, desde el punto de vista de las comunidades rurales, se estudia un poco lo que es, la relación del Estado con la creación de incentivos para la preservación de la selva, por ejemplo. Y bueno, y se analiza cuáles son las consecuencias y las implicaciones que esto tiene, ¿no? Existen procesos de neocolonización, existen procesos educativos y de transformación que están constantemente renovándose y de inversión en el lugar, en la ciudad de Manaus, en las diferentes ciudades, como por ejemplo la ciudad de Cuarí, y otras ciudades donde se produce o donde se ha encontrado petróleo. Y muchas de estas, y esto desde el punto de vista de Nathan Lima, que hace una crítica significativa sobre estos proyectos que continúan incentivando las desigualdades y dejan o enraizan estas violencias coloniales y poscoloniales, ¿no?
particularmente en ciudades como Santa Isabel de Río Negro, que es una de las ciudades donde trabajo, existe la práctica deportiva de pesca y eso hace una movilización de personas tanto del sur de Brasil como del norte, como de Europa, del norte global, perdón, que van a esta práctica y lo que significa una relación con masculinidades hegemónicas, blancas, con poder adquisitivo y que influencia mucho en las relaciones con las mujeres y hombres de la región. Otra de las autoras que me sirven para pensar un poco lo que son las mujeres y las sexualidades dentro de la Amazonia es Angélica Mota, que hace una crítica sobre la representación de la sexualidad femenina en la Amazonia como hipersexualizada y bueno, considerando a partir de un artículo en que reflexiona sobre la mujer amazónica de Perú y en comparación y en análisis como desde la mirada de Lima, Lima, Perú como capital y la mirada hacia la mujer de la selva amazónica y cómo estas mujeres reivindican ese lugar. Ella llama de la charapa ardiente, ¿no? Que es como una categoría émica que se usa en Perú para hablar un poco de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Angélica Mota hace una crítica significativa para indicar cómo esta idea de hipersexualización genera violencias que pueden justificar violaciones, humillaciones, y inclusive influenciar para abusos sexuales y bueno, el comercio sexual también, ¿no? Eh, Asimismo, en el caso de Melo y Olivar, que trabajan en la Triple Frontera, hablan sobre esa idea de la deshumanización positiva y mitológica de las mujeres amazónicas, que muchas veces las colocan o como víctimas de esa violencia sexual, o como guerreras súper fuertes que se cortaban los senos, y entonces eso, una mitología que afecta un poco, que afecta significativamente lo que es la representatividad de las mujeres amazónicas. También en el caso hay estudios como en el caso de Miranda Carvalho que habla sobre esos desafíos que hay en cuanto a las discusiones de género, a los movimientos feministas para visualizar las violencias contra las mujeres que suceden dentro del territorio, como el feminicidio, por ejemplo, que en el caso de este artículo que yo ¿todo bien? En el caso de este artículo, Sí, es que creo que alguien tiene el audio activado. estoy excediendo de tiempo. No, no, más bien, no te preocupes. Espera, es que no sé si Hola. nos oye. Hola, Bea, no sé si tienes el audio activado, si Ah, puedes vale, vale. activarlo, por favor. Gracias. Ok, digo, es que yo tengo la presentación así y no consigo ver bueno, Más bien, yo eh, te aviso si no, tranquila. eso. En este caso, Miranda y Carvalho abordan esto, y en el caso de Bruna Borges, que es orientanda también, doctora, orientada por Raquel Vigers, eh, también coloca desde el punto de vista de las mujeres de clase media de Manaus esa perspectiva de las mujeres de clase media por una búsqueda de desafiar o por un desafío a las tradiciones de la vida de las mujeres para conquistar su autonomía en cuanto a prácticas tradicionales familiares, ¿no? En el caso de las mujeres de clase media y mujeres solteras que buscan su independencia y ser dueñas de casa sin necesidad de casarse, ¿no? Entonces, bien interesante para visualizar las diferentes representatividades de sexualidades femeninas y de dinámicas sociales que suceden en la región. Eh,
Así, también, entonces, en cuanto a los estudios de moralidades, bueno, estoy orientada un poco por Sidney Howell, que escribe una compilación de etnografías de moralidades de diferentes partes del mundo y en el que enfoca, igual que en el caso de Patricia Schuch, que es una antropóloga brasilera, que habla un poco, en el caso de Signe Howell, es Noruega, y que hablan sobre cómo la etnografía a través de las moralidades permite enfatizar en esa razón moral de los sujetos y cómo se... Y cómo en el caso de la antropología, en el caso de la investigadora, puede escoger contextos específicos para trabajar, ¿no? Eh, en el caso, bueno, de Facín, es un médico antropólogo que trabaja significativamente con la antropología moral y, bueno, incentiva el estudio de las moralidades como una posibilidad de que la investigación pueda identificar o pueda ser crítico de presupuestos políticos, de valores morales, y que requieren muchísima vigilancia desde el punto de vista de la investigadora para poder realizar ir a la investigación sin juicios morales y hacer análisis realmente de las realidades sociales, ¿no? Así entonces, en la tesis defendida por Nathan Lima, que hace un análisis profundo de las violencias sexuales y de las moralidades y de la construcción del parentesco en la Amazonia, él destaca algunas características que su investigación y una investigación en la cual yo participé también, que fue desarrollada por el Núcleo de Estudio Azul y Las, sobre las moralidades y las familias, la familia y las moralidades dentro de la Amazonia brasilera. Él destaca algunas cuestiones que pudo visualizar en cuanto a las moralidades eh, en relación a la familia y el parentesco, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice que los hombres tienden a enfatizar, por ejemplo, sobre los casos y las paternidades de aquellos hijos que son oficiales, entonces, y los agregan así a sus núcleos familiares. En cambio, las mujeres, ellas tratan y con el conflicto que genera tener hijos en diferentes núcleos familiares y que son cuidados o viven en casas separadas ya sea porque ellas se casan nuevamente, ya sea porque ellas viajan a trabajar, ya sea porque que sucede muchísimo en el Amazonas, por ser un territorio tan grande, hay una migración significativa de las mujeres del área rural a Manaos para trabajar y entonces los niños y los peques se quedan con los abuelos, con los vecinos en las ciudades donde ellas son. Entonces esto genera varios conflictos y ellas los manifiestan así en esta investigación. O bueno, ya sea porque se separan y se van. También entonces, bueno, estas mujeres incluyen todo, las mujeres cuando hablan de un núcleo familiar, cuando hablan de la familia, incluyen hasta los más extensos, ¿no? En el caso de los hombres, hablan más de aquel matrimonio, de que no necesariamente es un matrimonio escrito, sino es una relación. Con aquella mujer con quien vive y aquellos hijos que vienen de esa unión familiar. Y bueno, en el caso también, bueno, esto mismo, la relación de cuidado que las madres o que las mujeres tienen o mantienen con los hijos a pesar de que estén en otros espacios.
eh, eh, físicos, ¿no? En otras casas. Así, bueno, entonces esta idea de sexualidad femenina, fui orientándome un poco hacia entender eh, cuál es el punto en el que se comienza a condenar la sexualidad femenina, ¿no? Viendo un poco que en la actualidad se habla un poco de la sexualidad holística o en la misma trayectoria como mujer urbana, eh, entrado en estas ideas de la sexualidad sagrada y todo aquello, el orgasmo y tal. Entonces, bueno, me interesaba un poco entender cuándo y en qué momento fue condenada así esta sexualidad, ¿no? Em, entonces, en el caso de Silvia Friedrich me trae una idea que era algo que me inquietaba, que es el tema de la transmisión de conocimiento entre las mujeres y este concepto de gossip en que ella hace un análisis de que anteriormente las mujeres, el cotilleo era el momento en el que se transmitían información, en el que se informaban, pero de acuerdo con Silvia Fredericks, a partir de la Casa de las Brujas, que bueno, que es ese análisis que ella hace sobre la persecución de las mujeres curanderas, científicas y todo lo demás, a partir del siglo XV o después de la Edad Media, que anteriormente entonces de acuerdo con Silvia en la edad en la, ahora, en la edad anterior, las mujeres podían transmitir conocimiento a través del cotilleo, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a esta visión de Silvia, cuando se condena el cotilleo y se practican torturas para las mujeres, esta práctica comienza a ser peyorativa y a suprimir entonces el poder de las mujeres a través del Estado, de la Iglesia, eh, diciendo, dejando la opresión y oprimiendo a las mujeres y el conocimiento de las mujeres, eh, permitiendo entonces así el desarrollo del capitalismo, ¿no? Por supuesto, desde la visión de Silvia. Esta censura moral también es comentada por Fernanda Casio dos Santos, que es una antropóloga que trabaja un poco sobre esta visión de que los médicos y intelectuales promovían a finales del siglo XX eh, este control de la sexualidad para orientarlas para casarse y para la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco aquí, Silvia propone que se haga como una propuesta quizás de lucha del feminismo, que se haga que se haga una reavaliación o que se haga una revisión de lo que es el conocimiento femenino y cómo se podría hacer una recuperación de historias y sabidurías entre la transmisión en la transmisión de conocimientos de las mujeres a lo largo del tiempo. Ok. Bueno, Marit Melus es una noruega que trabaja sobre moralidades y estudió en México, estudió en Argentina, pero escribe este libro, esta compilación sobre el machismo y el imaginario de género en Latinoamérica. Y entonces en esta perspectiva ella habla un poco sobre esa idea de que las mujeres mexicanas o las mujeres latinas, como ella lo dice, en América Latina se destaca la importancia de la virginidad como un ideal de virtud de mujer, de las mujeres, y cómo se hace una diferencia entre la mujer decente y la mujer que no tiene vergüenza.
Y bueno, hace todo este análisis a partir de una comparación entre la Malinche y la Virgen de Guadalupe. Pero al mismo tiempo, a pesar de que está esta visión de América Latina de Marit Melus, hay otras perspectivas, como por ejemplo en el caso de Vilete y Núñez, que son unas antropólogas brasileras que escriben sobre el feminismo popular en Brasil. Y este artículo, y lo escriben a partir de las favelas de Brasil, de las favelas de Río de Janeiro, este artículo me pareció interesante para identificar eh, las prácticas de lucha feminista que ocurren en, en lugares populares, particularmente en Brasil, y que hace un poco una antítesis a esta idea de Marit Melus sobre ese lugar de la mujer. Claro, son dos contextos diferentes. México no es no conozco México, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres de Río de Janeiro, son mujeres engalladas, estoy en portugués, son mujeres que están involucradas en la lucha de la justicia social y de la igualdad dentro de, de, de la favela, dentro de lugares populares y que reivindican un lugar en la sociedad, ¿no? Con todos los desafíos que esto puede significar en una idea de una, digamos, de una Latinoamérica, yo extrapolando a esta idea de esa Latinoamérica que Marit Melus trae del machismo, ¿no? Eh, pero bueno, en ese diálogo de las ideas de una América Latina, que no necesariamente Brasil y México, bueno, nos dejan claro que son dos contextos diferentes. Eh, Así entonces, sobre la sexualidad brasilera, en el caso, traigo aquí dos autoras brasileras, que es María Lisa Heilborn y María Filomena Gregory. María Filomena tiene una trayectoria de muchísimo tiempo con violencias y sexualidades y conflictos, y en este caso particular hace un análisis sobre las prácticas sexuales de la modernidad en cuanto a las dimensiones, en cuanto a diversas prácticas sexuales como el sadomasoquismo, el fetichismo o incluso el sexo anal, que es cuestiones en que se coloca temas como el consentimiento y la vulnerabilidad en discusión, ¿no? Entonces, en el caso de estas dos autoras, traen a la investigación la alerta de esa, de esa idea de una, de una crítica al abordaje de que la sexualidad brasilera se ha conocido como abierta, expansiva, calurosa, ¿no? Y bueno, la investigación de Helborn demuestra que no, y es una investigación hecha con jóvenes, que no necesariamente es así que se dan las prácticas, ¿no? Eh, Disculpa, Violeta. Nada, vamos bien de tiempo, ¿eh? Pero no sé cómo lo ves terminar en unos 5 minutos o, bueno, un poquito más, vale, como te digo, para luego tener tiempo para la discusión. vale, ya termino entonces. Nada, tranquila. Entonces, aquí trayendo un poco lo que son las mujeres que hacen parte de esta investigación, son 6 mujeres que, bueno, que han contribuido significativamente en este pensamiento. De manera general, ellas son mujeres cis, heterosexuales, que han estado casadas, cada una ha tenido por lo menos un casamiento, se han separado. En el momento en que se hizo la investigación, todas estaban, digamos, solteras, es decir, no tenían un compañero, no tenían compañeros, ¿no? Y en su mayoría han llevado el cuidado de sus hijos. En teoría solas, con redes de apoyos, con primos, con vecinos, con
con personas que las han podido apoyar, pero sin la presencia del progenitor o porque se han separado, porque ha muerto, o porque solo en el caso de una de ellas que continuó viviendo, a pesar de que estaba separada, continuó viviendo con uno de ellos. Entonces aquí yo hice más o menos un gráfico de lo que son ellas, de cuántas hijas, en el caso de Miriam, que tiene 5 hijos, que perdió una hija recientemente durante la investigación, Sara, que tiene 3 hijos, y las demás entonces tienen dos, y en el caso de Libertad, que tiene una hija y no tiene nietos, ¿no? Y en el caso de Bárbara también no tiene nietos. Eh, y todas ellas entre edades entre 35 y 68 años. Eh, en la estructura de la etnografía, yo pretendo hacer 3 capítulos para describir un poco y para traer lo que es la reflexión a través de, bueno, de la descripción de lo que son ellas, de la relación con su familia. Entonces, bueno, voy a ver brevemente aquí algunos datos que les traigo y una de esas es, bueno, la relación de la familia con la familia que pretendo entonces analizar y describir a partir de esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Miriam, que vive con sus hijos, que viven en una casa al lado de la casa de sus hijos, es decir, la casa de concreto es de los hijos que ella construyó junto con su marido, y ella vive al lado de una casa de madera donde tiene un bar. Y bueno, ella habla de sus hijos como, bueno, como que son su vida y como ellos son los que cuidan de ella, hablan de su hijo como valorizando que trabajan, que tienen 2 trabajos, que son trabajadores, que se empeñan. Entonces, esa relación en la que, y bueno, ella particularmente perdió a su hija y quedó con la responsabilidad de la hija adolescente y un niño preadolescente también. Y esto, bueno, es un desafío para ella como mujer, que como ella dice, ya pensaba, ella ya crió a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esto está siendo una experiencia interesante para ella. Cuando aquí, bueno, está en portugués, ¿no? Las paqueras, que serían como las ligadas, ¿no? Los amores, los relacionamientos. Traigo un poco de lo que es la relación de Juliana con los diferentes compañeros, y cómo ella juega un poco y orienta un poco esa relación con ellos. En el caso de John, que es su amor, es un hombre algunos años más joven que ella y con el que ella realmente se siente bien, o por lo menos con lo que ella expresa, y ya los otros son, ella va explicando cómo se relaciona con ellos y cómo en este caso yo visualizo mucho el tema de la transmisión de conocimiento para la relación con los hombres, ¿no? Y ella siempre ha sido muy de orientar esa perspectiva de la relación con los hombres, de cómo se debe realmente relacionar con un hombre. Hay otros casos, como por ejemplo en el caso de Bárbara, que se relaciona viviendo en Santa Isabel de Río Negro, se relaciona con hombres de diferentes regiones culturales, y ella tiene un análisis de de las diferentes masculinidades, ¿no? Tanto los de la región como los de afuera. Y también Bárbara y Melissa y algunas otras muestran un poco esa perspectiva o esa idea de lo que ellas esperan en cuanto a la relación con el hombre, y cómo sí hay una relación, una práctica sexual, pero hay un vacío cuando estas personas no cumplen como con todo lo que a ellas les gustaría, que es de repente poder hacer un PIX, que un PIX es un visum, que es poder salir para ellas, para el disfrute de ellas. Entonces esto es una reivindicación como de un lugar de cuidado, más allá de la práctica sexual. También, bueno, en el caso de
Hay una cuestión en cuanto a la relación que ella, mm, íntima, que he podido tener con ellas para llegar a estos lugares o a estos verbatim que están viendo aquí, que es esa relación de amistad, que es esa relación de intimidad, de poder mostrarnos mensajes, en el caso de ellas, de poder mostrarme los mensajes que los chicos, que las parejas les muestran. En este caso, en el caso de Libertad, cuando ella me está mostrando un mensaje de uno de sus amores, en que él le dice que extraña hasta el olor de la vulva de ella. Entonces fue muy graciosa esa parte porque ella se puso toda nerviosa y hasta yo me puse nerviosa porque no quería leer eso. Pero bueno, es eso. Entonces, esta relación de intimidad para conocer cómo ellas tienen una práctica sexual y bueno, cómo llevan la sexualidad con su cuerpo y con los otros, ¿no? Bueno, aquí esto es un poco de lo que algunas prácticas que ellos hacen. Eh, Aquí hay una parte en la que quiero reflexionar sobre lo que es el cuidado y la performance del cuerpo. En esta foto yo estoy con Juliana, eh, bueno, que siempre ha tenido como ese lugar de motivar a las otras a ser tan bonita como ella, entonces siempre llama para hacer las cejas, ¿cómo es? Las cejas, ¿no? Cejas. Eh, y, y, y al mismo tiempo en su discurso, ella hace críticas al comportamiento de las otras, al ritmo porque el ideal de ser mujer o cómo debe ser mujer muchas veces parte de lo que es ella misma, ¿no? Y de cómo se debe actuar en la vida. Entonces ella tiene mucho eso de orientar la vida de las primas, de las sobrinas, de las amigas. Entonces los momentos van mucho en eso. Eh, bueno, ya voy a ir terminando, ya muestro esta última parte. Aquí entonces hay una parte que quiero profundizar bastante, que es el tema de la relación con las otras, que es el tema de la relación. Muchas veces soy cobrada para profundizar en la relación con el hombre, pero me interesa muchísimo por lo que el campo ha traído en esa relación con las otras y por lo que el feminismo mismo significa, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Juliana, muchas veces trabajo con lo que son las amigas de estas 6 interlocutoras y en el caso de Juliana me presentó una peluquera y Juliana me hace una reflexión sobre la relación de pareja de esta peluquera y al mismo tiempo tengo la experiencia de estar al servicio de esta chica y en cuanto ella me hace el servicio, escuchar esta historia de cuando ella clona el celular del marido y va atrás de la relación con el marido y cómo golpea y cómo persigue a la que es la amante o la pareja de esta chica, ¿no? De este marido de ella, ¿no? Entonces ella dice, yo la dejé roja, yo la dejé morada por una semana. Entonces, bueno, en este aspecto me interesa un poco describir o reflexionar sobre lo que son las relaciones con las amigas y sobre quién y en qué momento las otras son, bueno, en el caso de estas palabras que están en portugués, que es quenga y piriguete, que son, bueno, una puta, puchiña o ese tipo de categoría que identifica a la otra, pero que yo misma también puedo ser. En el caso de libertad, por ejemplo, ella utiliza el término de piriguechi cuando ella se va a arreglar y va a salir a la fiesta. Entonces voy a vestirme como una piriguechi para salir y buscar chicos, ¿no? Buscar parejas. Bueno.
eso un poco de lo que sería esta presentación. Eh, Listo. Muchas gracias, Violeta. Bueno, muy interesante, lo siento, por el tiempo, porque es verdad que había No, no. mucho contenido, ¿no? Es verdad, y bueno, yo me he quedado así con cosas que me gustaría comentar, pero adelante, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Nadie de momento. ¿No? Vale. Pues no, yo te quería preguntar un poco lo que hablabas, ¿no? O sea, las conversaciones que has tenido, bueno, con las participantes. No sé cómo, porque son temas difíciles, ¿no? A veces de tratar el tema, pues por ejemplo, las prácticas sexuales, ¿no? O que te cuenten pues cierto tipo de cosas íntimas. No sé, o sea, ¿cómo te sentías tú, ¿no? Como investigadora, como mujer, ¿no? Frente a estas situaciones. No sé si dependía mucho de la persona que tenías delante, que tenías menos dificultad quizás en que te contaran, o fue a lo largo de tu investigación, ¿no? ¿Estás siendo que tú te vas sintiendo cada vez más cómoda o sabes mejor cómo afrontar ciertas temáticas con las participantes? Bueno, un poco tus ideas a este respecto. Sí, bueno, y creo que por eso un poco el tema de beber del feminismo popular y del feminismo negro me ha ayudado y bueno, desde que yo llegué a Brasil, llegué a estar quizás en una dinámica más allegada. Ya yo venía con una formación sobre sexualidad, sexualidad holística y tal, pero los temas de sexualidad nunca han sido tabú. Sí hay cosas que quizás con la formación académica, me he vuelto un poco más reservada, ¿no? Pero siempre me ha gustado tener estas conversaciones y poder ver, y me hace sentir bien que las personas puedan, o en el caso de estas interlocutoras, puedan tener la confianza de expresarse y de hablarlo. Sí, claro, hay momentos en el que llega a ser bien explícito que yo digo, ah, bueno, entonces está bien, pero es interesante, es muy, y sobre todo porque las conversaciones siempre se daban en momentos de recreación, en momentos de esparcimiento. Entonces, sí, llegan a ser momentos de distensión. Sí, total. Ujú. Qué bien, interesante, gracias. Bruno, ¿querías decir algo? Sí, muchas gracias a Violeta por el seminario y por, bueno, por presentar, ¿no? Toda tu investigación y también, bueno, llevarnos, ¿no? A estos mundos que no conocemos, ¿no? Entonces siempre es muy agradable. Sí, precisamente lo que te iba como a preguntar es si podías explicarnos como un poco más en profundidad la propia etnografía, ¿no? Porque, o sea, son 6 mujeres, pero un poco, bueno, cómo funcionaban estas conversaciones, bueno, ¿no? Como más desde bueno, cómo ha sido esta etnografía, cómo se ha hecho y un poco, bueno, esto. Sí. Sí, bueno, yo comencé el doctorado en plena pandemia y eran 2020, entonces yo entré en contacto con ellas ya finales de 2021 y ya yo conocía dos de ellas, porque una de ellas fue mi casera, fue la persona, una de las primeras personas que conocí cuando llegué a Manaus. Entonces, los momentos durante la maestría fui como aprendiendo un poco el tema de los diarios de campo y, y ya al entrar en campo o al construir la investigación que fue durante pandemia, yo pensaba al principio trabajar como había trabajado durante la maestría, que era con conversaciones de WhatsApp y todo eso, ¿no? Pero ya una vez que se abrió la oportunidad de poderse encontrar y todo eso, yo volví entonces a visitar tanto a esta persona, que es en el caso de Juliana, y comencé a conocí a Libertad, conocí y nos fuimos conociendo. Creo que la segunda vez que me reuní con Libertad le dije, mira,
¿quieres participar en mi investigación? Y ella, bueno, sí, y estaba con su prima. Y entonces, bueno, su prima también se agregó. Entonces fue como muy espontáneo el campo. Y el campo siempre ha llegado a mí y yo he llegado al campo, de encontrarme con estas personas que después de crear un vínculo, les he consultado si quieren participar en la investigación. Eh, y ha sido entonces una colecta de diarios de campo, de encontrarnos en momentos de visitas, de cuando ellas me llamaban para ir para sus casas. Yo iba para sus casas, en el caso de Miriam, de Sara y Bárbara, que viven en Santa Isabel de Río Negro, las conocí por el trabajo. Y, y bueno, entonces el campo se daba cuando ellas me invitaban a sus casas o cuando me invitaban a salir. Entonces yo pasaba el día con ellas y llegaba en casa a escribir el diario de campo. Entonces muchas de las cosas, sí, yo tengo dudas, tengo cuestionamientos sobre yo sabía que quería investigar sexualidad femenina, pero el campo, sí, los datos han venido. Si yo no he hecho una entrevista estructurada para sentarme con ellas y entrevistarlas. Ha sido lo que ellas me han proporcionado y lo que ellas han querido darme. Eh, yo reconozco que tengo una cierta dificultad para la parte más personal, ¿no? Para la parte de inmiscuirme en la vida de los otros, desde mi juicio, ¿no? Entonces sentía que el tema de sexualidad femenina quería que me llegara. Y por eso en algunos momentos siento que no tengo algunos datos como cuándo les llegó la menstruación por primera vez, cómo fue su parto, sino cuando ellas han venido, por lo menos el caso de la iniciación sexual de Libertad, ella misma lo quiso comentar, ¿no? Eh, y en el caso del parto de Miriam también son informaciones que, claro, estando yo en su casa, voy, converso, hablo y vienen las informaciones, ¿no? Pero no hay una estructura en cuanto a formato de entrevista, ¿no? Sino más los diarios de campo de la experiencia juntos con ella. Gracias, Violeta. Qué interesante, ¿no? Esto de generar, ¿no? Un vínculo antes de, pues eso, entrar un poco en temáticas, ¿no? En ciertas conversaciones. Y, sí, sí, bueno, diferente, ¿no? Cada investigación es diferente, quiero decir, respecto a lo que hacemos muchas, quizás esto no es lo que solemos hacer, ¿no? Porque es como otro planteamiento, o sea que sí, sí, me parece muy interesante. No sé si alguien más quiere intervenir. Vale, yo, bueno, te preguntaba una última cosa para que no se nos haga muy tarde. Si a alguien después se le ocurre algo, por supuesto, estamos disponibles. Porque has hablado mucho de sexualidades, ¿no? Pero bueno, pues como hemos dicho al principio, tu investigación trata tanto sexualidades como maternidades. No sé si nos quieres contar así un poco a grandes rasgos las temáticas principales, ¿no? Que has identificado relativo a este tema, que creo que me has dicho, ¿no? Que fue la parte inicial, ¿no? Si no me equivoco, de la investigación y después has seguido más hacia la sexualidad. ¿Nos quieres contar un poco? Sí, en el caso de las maternidades, bueno, yo venía desde el máster estudiando maternidades y bueno, precisamente el campo era las maternidades, ¿no? Y, y en ese encuentro con estas madres, con estas 6 madres, las maternidades están, como lo afirmo en algún momento, consolidadas, es decir, no son problematizadas, aparentemente, ¿no? Entonces, son mujeres que son madres y a partir de allí, y son madres presentes y cuidando a estas personas, que bueno, que sucede a veces que de repente hay personas que dan a luz y no están presentes con estos niños o en el caso de ellas, particularmente están en la vida de los hijos. Y, y bueno, las maternidades aquí están en un intento de diálogo con la idea de una maternidad asexual
y la maternidad sexual o una sexualidad durante la vida como madre, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco eso la idea. Muy bien, muchas gracias. Súper interesante, Violeta, te felicito. Muchísimas gracias por compartir. Y me ha encantado también, ay, perdón, el tema de conocer antes, ¿no? Para, bueno, son técnicas, ¿no? Que se pueden utilizar para temas tan sensibles, ¿no? Crear el vínculo. Ay, Luca, yo te quería preguntar, como has dicho que había personas de diferentes edades, si existía como mucha diferencia en la edad de las personas, no. No sé si era un componente como un clave. Sí, de hecho hay una de ellas que es una mujer de menos de 40 años, que bueno, sí, puede que haya una diferencia, sí, en cuanto a práctica, en cuanto, y que yo intento, bueno, estoy haciendo un diálogo entre ella y otra de las mujeres. eh, pero sí, bueno, en el caso de estas dos mujeres, una de ellas está con, con quizás con una hija pequeña y la otra, o sea, tuvo su hijo adolescente y la otra tuvo su hijo a los 30 años. Entonces, bueno, sí, hay dos generaciones de mujeres que darían un análisis interesante para identificar esas sexualidades y maternidades. Solo que una cosa que hay en común en estas maternidades es este tema de que eh, para ellos, bueno, yo venía de un análisis de las maternidades contemporáneas de mujeres de clase media, entonces para estas mujeres la relación con los hijos aparentemente está como eso, soy madre y mis hijos son todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece que en ese común está un aspecto interesante en las maternidades. Ya las sexualidades, sí, en cuanto a generaciones, hay una cierta diferencia en la práctica, se podría decir. Sí, sobre ese tema de crear un vínculo antes, bueno, yo como investigadora, como lo colocaba al principio, bueno, no soy brasilera, entonces eso también me, me generó una cierta condición política bueno, de tiempo en el que yo fui creando la investigación con lo que era posible, ¿no? Y sentía, claro, desde mi juicio, que era una temática tan delicada que quería profundizar y que no era, ya había intentado tener interlocutoras o intenté tener interlocutoras así preguntando, ah, mira, ¿quieres participar? Y bueno, cuando hablaba de la temática no era así como muy, ah, bueno, y sobre todo con mujeres intelectuales o intelectualizadas, mujeres profesionales de la academia, ¿no? Entonces, bueno, ese campo aceptó ser parte de esta investigación o estas interlocutoras y yo estoy muy agradecida por eso. Claro que sí, muchas gracias, Violeta. ¿Alguien más quiere intervenir? Violeta, ¿hay algo que tú quieras añadir? No sé, una reflexión final o alguna idea que se te haya quedado pendiente. No, bueno, por ahora creo que es eso, agradecida por ustedes, por escucharme y bueno, aquí estoy intentando Gracias. terminar, intentando no, terminando de escribir esta tesis. Muy bien, mucha suerte, sí, sí. Gracias, Muy bien, nada, apasionante el tema, la verdad, enhorabuena. sí. Y nada, si os parece bien, vamos cerrando, ¿vale? Y nada, voy a dejar escrito en el chat, sobre todo si hay personas que necesitan certificado de asistencia, nos podéis escribir por correo, mandándonos, bueno, pues vuestro nombre completo y número de DNI, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí un momentito en el chat nuestros correos.
Y deciros solamente pues, que volvemos la semana que viene con otro seminario, será el jueves 11 de abril a las 2 de la tarde, de la hora central europea. El próximo seminario se titula La significación social de la mixticidad, el caso español, y es impartido por Dan Rodríguez García, que es catedrático de Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona y director del grupo de investigación INMIX, que es Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, espero veros y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por la asistencia y sobre todo a ti, Violeta, gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.